buenas tardes tengan todos ustedes. Senador Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado de la República, señora ministra, señores ministros, integrantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, senadoras, senadores, diputados, diputadas, miembros del Poder Ejecutivo de la Unión, representantes de los órganos constitucionales autónomos, amigos y amigas todos. El paso de los años nos define en nuestra fragilidad, pero también en nuestras esperanzas. El tiempo es la prueba de nuestra condición humana, pero también el aliciente de nuestra plenitud. Hace un año, en este mismo lugar, un compañero de causas, un adversario leal y generoso, un amigo entrañable, insistía con su envidiable vitalidad y su singular inteligencia en los pendientes de la transición democrática mexicana en materia de seguridad y de justicia. Recuerdo la coyuntura, la crisis de Michoacán y la discusión sobre los caminos constitucionales de la intervención federal en esa entidad federativa. Él tenía preparado un texto sobre los trabajos presentes y futuros de la Comisión de Justicia en ese nuestro primer año de legislativo. Decidió improvisar en este mismo lugar, sustituyó las cuartillas preparadas por una pequeña hojita que quizá era una servilleta, para alertar sobre los desafíos de la gobernabilidad, para someter a duda las inercias, para alertar sobre los males que produciría nuestra omisión o nuestra complacencia. Manuel Camacho Solís enfrenta la batalla mayor de su existencia. Seguramente, fiel a su estilo, estará negociando y creando salidas frente a sí mismo y sus circunstancias. Estoy seguro de que el año que entra, cuando nos volvamos a ver, Manuel estará nuevamente aquí entre nosotros. Debo empezar por reconocer y agradecer a mis compañeras Arely Gómez González y Angélica de la Peña, secretarias de la Comisión de Justicia, por su trabajo esforzado, su sensibilidad frente a los problemas del país, por su insistencia en la transparencia y en los derechos humanos, por la dedicación que han puesto en la agenda de esta comisión. Es un verdadero privilegio trabajar todos los días con ustedes, queridas senadoras y amigas. A todas las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Justicia, mi deuda de gratitud. Mención especial merece el equipo técnico encabezado por María Rivera, un grupo de juristas y politólogos destacados, jóvenes, que le han dado forma a las políticas públicas que desde este Congreso impulsamos los grupos parlamentarios. Sin lugar a dudas, los buenos resultados de la gestión se deben a ese trabajo comprometido. Y el día de hoy nuestro agradecimiento también a Borde Político por esta plataforma que hoy se presenta y que es una aportación a la transparencia, pero también a la rendición de cuentas y al trabajo legislativo en el Senado de la República. Ha sido un año intenso en la Comisión de Justicia. En 43 reuniones de trabajo aprobamos 163 asuntos legislativos y procesamos 81 nombramientos o ratificaciones. Prácticamente la totalidad de los asuntos a discusión en la Comisión de Justicia se han aprobado por unanimidad y con la concurrencia de todas las fuerzas parlamentarias. Durante 2014 avanzamos en la implementación de la reforma en materia de justicia penal con la aprobación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y con un paquete de modificaciones a distintos cuerpos normativos, entre ellos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hicimos diversos ajustes derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las primeras experiencias de implementación de los juicios orales en el país, con el objetivo de perfeccionar las reglas adjetivas que desarrollan el modelo constitucional vigente. En efecto, a través de una ambiciosa miscelánea de armonización que se aprobó en diciembre pasado y que se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de los Diputados, adecuamos el régimen de intervenciones de las comunicaciones privadas y de localización geográfica de dispositivos a lo resuelto por nuestro máximo Tribunal Constitucional. Se precisaron los supuestos para la prisión preventiva oficiosa con respecto a las entidades federativas, se simplificó el desahogo de la audiencia inicial, se precisó la ubicación institucional de la Autoridad de Medidas Cautelares y se incorporó el modelo de imputación penal a personas jurídicas, entre otras importantes modificaciones. Tenemos la convicción de que estas adecuaciones en modo alguno desvirtúan los principios de la justicia oral, pública y adversarial. La aprobación de este paquete de reformas es una expresión del ambiente de colaboración que a lo largo de estos años se ha construido con el Poder Ejecutivo Federal, particularmente con la Procuraduría General de la República y, por supuesto, con el Poder Judicial de la Federación. Si tuviera que escoger un momento, una fotografía
que revelara de forma plástica la intensidad de este año, sin duda elegiría la dictaminación de las modificaciones al Código de Justicia Militar en materia del denominado fuero militar. Logramos una reforma vital para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en un momento en el que se ha recurrido a las Fuerzas Armadas para suplir la crónica ausencia de capacidades institucionales del Estado mexicano. Esta reforma no se hizo contra las Fuerzas Armadas, ni en su motivación, ni en su construcción. Se hizo desde la común convicción del respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier ámbito de la actividad estatal. Por primera vez en la historia de nuestro Congreso, representantes de las Fuerzas Armadas participaron de manera directa y pública en la discusión de una pieza legislativa. Con total transparencia, deliberamos, debatimos y coincidimos con las Fuerzas Armadas en un modelo legislativo que reserva a la jurisdicción civil el conocimiento de hechos ilícitos cuando el sujeto pasivo o la víctima sea un civil, que reconoce el derecho de las víctimas no solo a la reparación del daño, sino el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, y que al mismo tiempo preserva la disciplina militar como un bien jurídico institucional a tutelar. No podemos regatear a las Fuerzas Armadas nuestro reconocimiento por esa republicana disposición a dar este paso histórico, como tampoco podemos dejar de reconocer el empeño insistente de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron durante años esta agenda. Durante 2014 aprobamos una reforma crucial en materia de justicia penal para adolescentes, un pendiente largamente pospuesto. A partir de esta reforma constitucional, el reproche penal hacia nuestros adolescentes deberá someterse a los principios de la justicia acusatoria y del debido proceso. La Federación y las entidades federativas deberán instituir sistemas para atender la comisión o participación de adolescentes en hechos ilícitos bajo el tratamiento jurídico de personas en condición de desarrollo. Un tratamiento que no recurra a la privación de la libertad como solución de justicia, sino a la pedagogía de la responsabilidad por la conducta propia. Un tratamiento que no niegue a nuestros jóvenes la posibilidad de una segunda oportunidad. Dejamos, por supuesto, pendientes en el camino. La Ley Nacional de Ejecución Penal es un expediente que debemos atender con la mayor prontitud. Junto con la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, la de ejecución penal es la pieza faltante de la implementación legislativa del nuevo modelo de justicia penal. Debemos lograr un consenso político que humanice el sistema penitenciario mexicano sin que el Estado pierda, por supuesto, el gobierno en la compurgación de las penas. Las cárceles de México deben dejar de ser calabozos de frustración o plazas anárquicas para el reclutamiento y la actividad criminal. Humanizar el sistema penitenciario significa hacer de las cárceles escuelas cívicas, el espacio en el que el individuo se enfrenta a sí mismo y a su responsabilidad para reprogramar su vida, la experiencia vital que lo induzca a apreciar el valor de la libertad. No será fácil. Nos hemos acostumbrado a sustituir las deficiencias institucionales con restricciones a los derechos humanos y a costa muchas veces de la dignidad de las personas. Siempre es más fácil limitar un derecho que crear una capacidad estatal. Con creatividad debemos construir una política penitenciaria de largo plazo, conscientes de la inevitable gradualidad y de las dificultades del punto de partida, sin perder de vista el ideal ético y el propósito socialmente útil. El caso Ayotzinapa reabrió la discusión sobre nuestro modelo policial, sobre la distribución de competencias y responsabilidades en materia penal y de seguridad, y sobre los mecanismos de intervención federal en estados y municipios bajo riesgos o amenazas. El presidente de la República ha planteado una iniciativa que, junto con otras, será uno de los asuntos centrales de la agenda legislativa por venir. La discusión no debe, sin embargo, agotarse en la decisión sobre cuántas policías queremos como país o bajo qué mando político y administrativo deben operar. El nudo central es qué tipo de policías necesitamos, bajo qué estándares de calidad deben funcionar y cuáles son las responsabilidades que corresponden a cada orden de gobierno. El cambio de uniformes de una policía a otra no es solución de largo plazo. Sustituir una mala policía municipal por una mala policía estatal o a la inversa, previsiblemente será causa de nuevos problemas.
La centralización funcional no es siempre la reacción debida frente a la evidencia de debilidad de los órdenes menores. La evidencia ha demostrado que se pueden lograr buenos resultados supliendo temporalmente a la autoridad local para dar espacio a crear capacidades propias. Los instrumentos de emergencia constitucional deben ser dispositivos fríos, racionales, útiles para responder a circunstancias específicas que no deben dejar margen alguno para su utilización como instrumentos de lucha política o para cercenar derechos y libertades públicas. El federalismo es problema si las responsabilidades no están claramente definidas, si la presencia subsidiaria del orden mayor es arbitraria o discrecional, si las atribuciones no se hacen acompañar de las condiciones materiales para ejercerlas. En la distribución de competencias se concentra o se descentraliza el poder y, por tanto, se contraen o expanden derechos y libertades. Un nuevo modelo policial, la reconfiguración de las competencias o los instrumentos de intervención deben ser decididos a la luz de la problemática presente. El fenómeno criminal que vive el país es la mutación del crimen organizado, el paso de una suerte de especialización corporativa en el trasiego de drogas a una evidente dinámica de diversificación que comprende los delitos comunes y distintos tipos de transacciones ilícitas. Es delito común, el delito que se escenifica en una esquina, pero que es ejecutado por poderosas organizaciones criminales que deja a su paso una estela de violencia. Esa realidad, sin lugar a dudas, requiere una política criminal diferente a la rigidez de las competencias concurrentes, pero también distinta al paradigma del derecho penal del enemigo que hemos utilizado para enfrentar a la delincuencia organizada. Y esta política criminal debe partir por alinear la magnitud de los riesgos y las amenazas con las capacidades instaladas y potenciales de cada orden de gobierno bajo esquemas de coordinación que no dependan de la voluntad de las autoridades políticas y en las cuales nadie pueda encontrar una coartada para evadir su responsabilidad. Tenemos también el pendiente de aprobar la reforma constitucional en materia de desaparición forzada de personas para resolver la dispersión normativa en la configuración del tipo penal y generar mayores eficacias en el combate a este crimen. Y por supuesto, el año que entra, este año, tendremos que resolver las 3 vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la vacante generada por la sentida pérdida de nuestro amigo, el ministro Sergio Valls. El mayor desafío de la generación presente, la nuestra, es la construcción de un auténtico Estado de Derecho. Los procesos de cambio político que se experimentaron en el hemisferio a partir de los años 80 y fundamentalmente en la década de los 90, sembraron la ilusión de que la construcción de un Estado fuerte y eficaz para proteger a sus ciudadanos sería una consecuencia natural de la transición hacia la democracia. Bajo esta ilusión, la competencia electoral racionalizaría por sí mismo el ejercicio del poder, la pluralidad política provocaría la neutralidad del poder coactivo y las alternancias inducirían a la modernización de las estructuras económicas y de las instituciones de seguridad y de justicia. Nos empeñamos en creer que la legitimación democrática del poder por sí mismo rompería los vicios y las lógicas del funcionamiento del Estado autoritario. Es innegable que la transición democrática ha sido el factor eficiente en la contención de la violencia política, esto es, de ese daño que se infringe desde una posición de dominio o de poder a los adversarios ideológicos, al enemigo racial o al que profesa una fe diferente. La vigencia de las libertades políticas ha sido sin duda el revulsivo de la pacificación social y de la estabilidad política, no solo en nuestro país, sino en buena parte de las sociedades latinoamericanas que han transitado hacia la democracia en las últimas décadas. Los procesos de democratización han facilitado la expansión de las libertades económicas y han transformado el papel del Estado y del mercado en la generación de la riqueza y en la asignación de los bienes. Sin embargo, el cambio democrático no ha cerrado la brecha de la desigualdad ni ha logrado consolidar un modelo de Estado que satisfaga las necesidades básicas de sus ciudadanos y que haga valer la ley, los derechos y el interés público. Un saldo inesperado de esa ilusión transicional es la evidente contradicción entre las nuevas sociedades abiertas y plurales, entre un raigambre de libertades políticas y económicas y las instituciones, prácticas, antivalores, reflejos contraculturales germinados
en los regímenes autoritarios. Una tragedia nos recordó la fragilidad de nuestra institucionalidad en seguridad. Nos reveló que no hemos completado la construcción del Estado. Enfrentamos la expansión de la violencia criminal con instituciones creadas para el control de los ciudadanos, no para la protección de los ciudadanos. Nuestras policías son pocas, débiles y fragmentadas. El vínculo de confianza entre el ciudadano y las policías simplemente no existe. Por mucho tiempo hemos tolerado la infiltración del crimen en las instituciones de seguridad y de justicia bajo la lógica del mal menor o la ingenua idea de que es la única vía para mantener cierto control sobre la criminalidad. Hemos asimilado la razón de Estado por encima de la razón de los derechos por la debilidad o la ausencia de autoridad. La tortura como práctica de investigación, el desequilibrio procesal como instrumento de compensación de la deficiencia institucional, la tolerancia de la corrupción como válvula de disciplina, son ejemplos de que no hemos renovado las capacidades estatales. Forjar un auténtico Estado de Derecho supone reasumir el monopolio de la disuasión, de la coacción y de la pacificación última de los conflictos sociales. La nueva realidad criminal le disputa al Estado ese monopolio con dinero, armas, control territorial, cobertura institucional y, en algunos casos, con legitimación social. Debemos reformar y fortalecer nuestros aparatos de policía para que el Estado se haga presente y eleve los riesgos a quienes pretendan cometer un ilícito. Debemos aumentar la eficacia del poder coercitivo del Estado, pero no bajo la lógica simplista del castigo, sino bajo el paradigma de la reparación del daño que hace de la víctima el fin último del reproche penal. Debemos dejar de ver a la justicia desde la mirilla de lo penal. La justicia que pacifica no es solo la que sanciona un delito o repara el daño, sino la que repone a una madre la custodia de sus hijos, la que corrige el abandono de un niño y le crea un entorno afectivo, la que hace valer un contrato, la que recupera el goce de la propiedad o resuelve el diferendo de convivencia entre vecinos. Despenalizar a la justicia supone reconocer que buena parte de los conflictos cotidianos derivan en problemas penales porque no fueron atendidos debidamente en el sistema civil, mercantil o laboral, o porque no fue accesible una solución judicial o extrajudicial justa. La dimensión pacificadora del Estado de Derecho es el restablecimiento oportuno de un equilibrio entre derechos. Es mucho más que la aplicación de un castigo a una conducta reprobable. Así, disuasión, efectividad coercitiva y pacificación son los contornos del Estado de derechos que debemos construir. Un Estado de derechos que es impensable en el contexto de impunidad generalizada que provoca la corrupción, porque la corrupción es el ácido que disuelve la autoridad moral del Estado y la fisura por el que se derraman sus poderes. Es la privatización de lo público que deteriora el monopolio del Estado. Si la transición democrática fue el proyecto de emancipar al ciudadano en lo político, la tarea de la consolidación es la construcción de capacidades estatales para que el ciudadano pueda ejercer a plenitud cada una de sus libertades. Y esa tarea no es de un solo hombre, no es de un gobierno, no es de un partido o de un puñado de representantes. Es el deber de una generación que no se puede quedar pasmada frente a la violencia criminal ni atada a las inercias del pasado. Es el deber de esta generación, la nuestra, la que recibió el legado democrático y la que está obligada a heredar instituciones sólidas que preserven la cohesión social. La generación que tiene la oportunidad de convertir el dolor en una nueva esperanza. Por su atención, muchísimas gracias.